iniciar con estas palabras agradeciendo por parte de nuestro equipo al director académico del Departamento de Derecho, Hans Cuadros, y a nuestra ponente de este evento, quien es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Asimismo, desde el año 2019 es profesora de Historia de las instituciones jurídicas en la Universidad de Monterrey y candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el periodo 2020-2022. Se especializa en el análisis histórico y feminista de hechos con especial interés en cuestiones de propiedad y registro de la propiedad en el siglo XIX y XX. Y por último, desde el 16 de febrero de 2022, es directora del Departamento Académico de Derecho en la Universidad de Monterrey, México. Con ustedes, la doctora Pamela Alejandra Cacciavillani, quien nos presentará este interesante libro. Muchas gracias nuevamente. Sin más que decir, le doy el pase. Muchas gracias, Joan. Pamela, bienvenida a esta la Universidad Científica del Sur. Agradezco el trabajo que están haciendo los chicos de Yusber. Realmente es bastante importante y de realce, ¿no? Este proceso de difusión jurídica que están haciendo con diversas materias, no siempre analizadas o revisadas desde la academia, ¿no? Este ya va a ser, si mal no me equivoco, su 5º o 6º evento académico, y este es el segundo en lo que sería Historia del Derecho, y ya tenemos el seminario de la obra de Carlos Ramos, que si bien es cierto es un solo evento, está dividido en 12 sesiones, y hasta la fecha ya hemos tenido 5 sesiones, ¿no? Entonces esperamos volver a programar también estos eventos, pero por temas de tiempo aún no se ha logrado la programación de las nuevas fechas. Y agradezco la presencia de Pamela, porque Pamela nos va a presentar su último libro, su libro doctoral, además, la tesis doctoral que realizó y que fue pues producto de una investigación desarrollada en el Instituto Max Planck de Frankfurt, ¿no? Instituto de Historia Legal y Teoría del Derecho. Ya se cambió el nombre, antes era de Historia del Derecho Europeo, ¿no? Entonces es interesante ver esas características, ¿no? de desarrollo de la disciplina, ¿no? Y que también en el caso latinoamericano, nuevamente, pues, parece que hay un realce en los últimos años. Esperemos que en el Perú también sea así. De hecho, quienes han podido ver la reseña que he preparado y que está, pues, en la revista Autoctonía, del libro de Pamela, se hace, pues, un llamado final a que se analicen las instituciones jurídicas desde la perspectiva de la historia del derecho para poder profundizar en un análisis vigente, ¿no? Es decir, no solamente el análisis, una aplicación vigente de nuestras instituciones con un mayor entendimiento de todo el aspecto cultural, contextual e histórico-jurídico que tienen detrás. Pamela, entonces te doy el uso de la palabra y te planteo una pregunta guía, ¿no? ¿Cómo nace este interés tuyo por elaborar este libro? ¿Cuál fue tu proceso de investigación que desarrollaste? Y finalmente, ¿qué reflexiones te deja la elaboración de este trabajo? Y no solo la elaboración, sino la publicación del mismo. Adelante, Pamela, muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Hans, por brindarme esta oportunidad el día de hoy. Igualmente, Joan, en tu carácter de representante de la Asociación Iusverum, y a todas las personas que están presentes. Para mí es un gran placer, no solamente por el cariño que tengo con Perú, ya que fue una de las primeras universidades, la Pontificia, y ahorita a través de la relación con Hans, ya este es el segundo evento en el que participo con la científica. Para mí es un gran placer compartir y formar parte de la construcción de lo que implica el derecho desde y para América Latina. Así que extremadamente agradecida a todas las personas que están presentes, porque hoy, si bien es muy fácil conectarnos a eventos, también tenemos una sobrecarga. Entonces, que hayan seleccionado este evento para mí es muy importante. Igualmente les quiero agradecer porque la importancia de posicionar a la historia del derecho y a la reflexión histórico-jurídica dentro de las facultades de derecho
es una labor que las personas que nos dedicamos a esto, todo el día estamos intentando, a través de nuestras propias clases, de nuestro apoyo a estudiantes, tratar de rescatar y de posicionar nuevamente la historia del derecho. Entonces yo creo que las sociedades de alumnos son puntos claves que nos permiten demostrar que el análisis histórico del derecho no es meramente un intento erudito, ¿no es cierto?, de pensar el derecho. No, es una herramienta de análisis que nos va a permitir establecer conexiones con diferentes puntos que han quedado pendientes de investigar en la agenda jurídica, ¿vale? Si pensamos que la mayoría de la historiografía jurídica que circunda o ronda en las facultades de Derecho tiene que tener una visión muy teleológica, ¿no? Me imagino que ustedes, cuando empiezan a cursar personas y familia, bienes, obligaciones, hablen en esos libros en donde ustedes tienen un apartado histórico de 2 hojas en la que hablan de Roma y pasan al derecho vigente peruano. Entonces yo creo que ese es un espacio que los y las historiadoras del derecho tenemos que recuperar para explicar qué implica un análisis histórico jurídico, ¿vale? Entonces, para no irme del tema, luego de agradecerles a todas y todos por su presencia, voy a intentar responder a las preguntas de Hans, que son preguntas que, si bien tienen una respuesta, requieren un viaje a través de diferentes espacios, ¿no? Porque ¿cómo surge este libro? Bien, yo creo que este libro surge de muchas experiencias en mi ejercicio de la profesión como abogada, pero también a partir de un primer encuentro que tuve con el mundo académico, que fue a través de la maestría. Como bien decía hace un ratito yo soy egresada de Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, a una universidad a que le estaré grata toda mi vida por una educación pública y accesible. Y en esa universidad transité 6 años de mi vida, en una universidad en la que la vinculación con la praxis del derecho era, digamos, como el escenario clásico, ¿no es cierto? Me imagino que muchos de ustedes y muchas de ustedes están ejerciendo, digamos, una praxis a través de prácticas profesionalizantes, en despachos de abogados, abogadas. Y a mí me pasó que cuando yo terminé mi carrera, ¿no?, con toda esa presión de tener una buena calificación y una mención, empecé a, automáticamente me fui a hacer una maestría a la Universidad de Messina, que estoy eternamente agradecida. Pero antes de llegar a ese momento, tuve unos primeros contactos con el ejercicio de la profesión a través de mi labor en un estudio en donde la principal rama eran los derechos de bienes o los derechos reales y la agrimensura. Y ese punto para mí fue clave. ¿Por qué? Porque me implicaba que toda mi praxis jurídica estuviera en diálogo con un saber de tipo técnico, ¿vale? En la ingeniería de la agrimensura. Y me empezó a hacer entender cómo en la determinación de la propiedad, o sea, en la traducción de lo que puede implicar una escritura pública a la delimitación de un terreno, hay una labor que no nos compete a los ni a las juristas. Es una labor de técnicos, de ingenieros y de una ciencia que muchas veces el derecho, en esa proyección tan autocéntrica y egocéntrica que tiene, pareciera que el derecho crea las estructuras jurídicas sin necesidad de ninguna disciplina. Y a mí eso me empezó a generar algunas inquietudes, ¿no? Porque yo no sé cómo será en Perú, pero casi siempre el estereotipo de los y las estudiantes del derecho es como esa cosa que vamos avasallando por ahí, ¿no? Y cuando yo empecé a tener una relación con otras disciplinas, que yo no creo que sean auxiliares, son parte de la creación de las categorías jurídicas, empecé a darme cuenta de que para abordar algunas áreas del derecho tenía que empezar a mirar los fenómenos con una cierta horizontalidad, ¿vale? Salir de esa idea de que la propiedad es meramente una definición en un código. Y el ejercicio de la profesión seguramente a ustedes los va a llevar a darse cuenta que las categorías jurídicas no son totalizadoras, o sea, no dan cuenta de la realidad ni de toda la conflictividad. Entonces, cuando yo me voy a hacer mi maestría,
Igualmente estoy eternamente agradecida a la Universidad de Messina, al profesor Andrea Romano, la doctoresa Librandi, por la oportunidad que me dieron. Y realmente ahí pude aprender muchísimo de la labor de los y las historiadoras. Realmente, como les decía, yo me traté de sacarme ese ropaje del derecho para meterme de lleno en cómo piensan los historiadores y las historiadoras, qué herramientas me puede brindar la historiografía para manejar el análisis jurídico del derecho con otra cosmovisión. Entonces, luego de esa maestría, vuelvo a Argentina, a mi Córdoba, y ahí empiezo a pensar un proyecto de investigación de tesis doctoral en el que no decidí partir de cero. Decidí continuar la línea de investigación de la maestría, porque los y las abogadas tenemos una desventaja en términos de formación académica, científica, si nos comparamos con el resto de las ciencias sociales. O sea, el derecho es una ciencia social, pero en términos de formación, nuestra formación ha empezado a estar tan determinada por el ejercicio de la profesión que terminamos con una formación pensada en el ejercicio y en la práctica profesional. Por eso, cuando a un estudiante de Derecho se le dice que tiene que hacer tesis, entra como en una crisis existencial porque, claro, la formación metodológica que tenemos es algo que está completamente disociado de nuestra formación académica y práctica. Entonces, yo lo que traté de hacer fue empezar a tener, por un lado, las inquietudes de mi praxis profesional, dándome cuenta de que el derecho no era un orden totalizador, no me va a dar todas las respuestas, entonces tenía que valerme de una disciplina a la par del derecho que me permitiera abrir otros interrogantes que el derecho no me quería responder, ¿vale? Entonces ahí aproveché muchísimo la formación que me permitieron mis estudios de maestría y comencé a plantear un doctorado, un proyecto de doctorado en términos histórico-jurídicos, ¿no? Pero radicado en una facultad de Derecho. Y ese punto es muy importante, porque normalmente el análisis histórico muchas veces escapa de las facultades de Derecho, y eso es un punto que para las personas que estamos tratando de forjar la disciplina entre las facultades de Derecho, es algo que nos empieza a quitarle protagonismo a la disciplina, ¿no? Entonces yo quise ser muy fiel a mi formación jurídica, pero no ser como que sea una tesis autocentrada en el derecho per se. No, yo quería dar cuenta de críticas al derecho, pero al mismo tiempo no quedarme en una crítica, sino hacer un aporte, ¿vale? Yo creo que las críticas son un espacio clave para el crecimiento profesional y personal, pero no nos podemos quedar con la mera crítica. Tenemos que ir un paso más allá y presentar un aporte. Entonces, creo que esa fue mi propuesta, Hans, así surgió, y bueno, en síntesis, para que podamos platicar un poquito más, y Hans también pueda hablar un poco más sobre lo que implicó la reseña y cómo se ve con otros ojos, ¿no? Porque por más que intentemos tener una cierta objetividad con lo que estamos investigando, y más en términos de historiografía jurídica, cuando ya ese pasado solamente nos deja algunos vestigios, ¿no? Siempre tenemos una cuestión personal. Y una cosa que me pasó, que quiero rescatar, es que durante mi proceso especialmente el proceso de redacción del proyecto y presentación, en Argentina empezó un proceso de unificación del Código Civil y Comercial bajo la lógica del derecho privado. Y en ese contexto se discutió el anteproyecto, en el cual se pretendía incorporar la propiedad comunal indígena dentro de la nómina de los derechos reales. Y eso para mí fue un punto clave. ¿Por qué? Porque en mi tesis, lo que yo intento demostrar, tanto desde, digamos, empezando en la maestría y luego terminando, no en el doctorado, sino en el libro, creo, fue trazar, digamos, el recorrido que tuvo una empresa codificadora concreta, que fue la Argentina, digamos, en las últimas décadas del siglo XIX, no preocupada en el íter legislativo, sino en la efectividad y la vigencia social que tuvo
ese cuerpo de normas, ¿no es cierto? Esa idea de codificación. Pero en ese punto, para mí era importante, darme cuenta que yo estaba viviendo en mi presente un proceso de codificación. Entonces era como que yo me sentía que estaba en el pasado y en el presente, en el pasado y en el presente. Era como que el tema de mi tesis me atravesaba. Yo tuve mucha suerte, porque en ese sentido, como les decía, yo intentaba establecer la vigencia de un código. Obviamente tuve que delimitarlo, porque la República Argentina, ustedes saben que tiene un territorio muy extenso, lo delimité de la provincia de Córdoba, en un espacio que estaba en construcción y formación, y respecto a una temática específica, porque como ustedes saben, el Código Civil, si bien no es infinito, sino es finito en los temas que trata, podemos tener cuestiones de familia, filiación, patria potestad, sucesiones, pero mi objetivo era trabajar cuestiones de propiedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era lo que yo trabajaba cuando estaba ejerciendo la profesión, porque me había dado cuenta que en mi ámbito del ejercicio de la profesión, la idea de la propiedad era resignificada en los diferentes sectores de la sociedad, ¿no es cierto? No era lo mismo la idea de propiedad que tenía alguien que tenía su casa registrada en el registro de propiedad, de la idea que tenía a lo mejor una persona que estaba ejerciendo la posesión. Y cuando la persona acudía a una consulta jurídica, la persona decía, yo soy dueño de la casa, y una, en la función del silogismo, se ponía a pensar, no, eso no es propiedad, eso es posesión. Y la propiedad, hay una forma de verlo, ¿no? Cómo las personas viven su relación con las cosas. Entonces ahí me di cuenta que las categorías que yo tenía en el código y que había aprendido a lo largo de mi transcurso de la universidad, no daban cuenta de esa realidad. Entonces, en ese sentido, yo empecé, digamos, como a pensar, ¿no? Voy a trabajar cuestiones de codificación, lo voy a trabajar respecto de un ámbito concreto, que es el ámbito donde yo ejercí, sobre materias de derechos reales, pero me quiero concentrar en un caso en específico, que tiene que ver con la propiedad comunal indígena, ¿no? Entonces, mientras yo estaba redactando mi proyecto de tesis, se estaba desarrollando en Argentina estas series de audiencias públicas que tenían como finalidad debatir, incorporar la propiedad comunal indígena en el nuevo código. Entonces eso me permitía a mí hacer algo que Hans marcó y que yo creo que es clave, que las y los historiadores del derecho y ustedes, que son estudiantes de derecho, empecemos a pensar, ¿no? El derecho tiene una historicidad propia. Entonces, hacer historia del derecho no es hablar de Papiñano, Justiniano, sí, puede ser eso, pero eso no lo va a acabar. Entonces, es importante que desde Latinoamérica tengamos en cuenta temáticas que atraviesen los problemas de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, yo privilegié el escenario de la propiedad comunal indígena, porque, a ver, mi tesis lo que venía a indagar era que el código, si bien había sido un elemento clave para la transición jurídica de dos sistemas de propiedad, una propiedad colonial a una propiedad privada de tipo decimonónica, la realidad era que el presente me estaba diciendo que aunque la codificación pasó, yo tenía los debates en torno a la incorporación de la propiedad comunal indígena en el código. Entonces, eso me permitió transitar y poder hacer aportes a lo largo de mi tesis de doctorado, tanto en contribuciones, digamos, contemporáneas, como desde la cuestión historiográfica. Y en ese sentido, yo participé en una audiencia pública y lo que fui a decir fue, cuidado, necesitamos pensar históricamente qué fue lo que pasó cuando el primer código entró en vigencia con las comunidades indígenas. ¿Qué relación tenemos? ¿El código es una idea funcional en Latinoamérica? Entonces, ahí se me empezaron a generar, digamos, con muchas ideas. Y bueno, como les decía, para poder llevar adelante un proyecto de investigación y sostener una hipótesis, había que hacer un recorte temporal, un recorte espacial. Entonces, mi objetivo fue, bueno, abordar la entrada en vigencia de este código, digamos, su efectividad en un espacio concreto en materia de propiedad, ¿vale?
Y yo tenía, por un lado, que el código en el articulado, en 1871, no habla de la propiedad comunal, ¿vale? No hay espacio para ese tipo de formas de uso y goce de la propiedad en una lectura decimonónica, ¿no? Entonces, a partir del estudio de cómo Vélez Sarsfield, que fue el autor del código, estableció el sistema de transmisión de bienes inmuebles, empezaron a surgir muchos puntos que son claves para entender la cuestión de la propiedad. Entonces, como les decía, la República Argentina es un territorio muy extenso y su forma de Estado, o sea, el federalismo, empezó a meterse en mi tesis. ¿Por qué? Porque el código, nosotros en Argentina tenemos un único código civil para toda la nación, ¿vale? Entonces, la propuesta de ese código, de tener una efectividad a lo largo y a lo ancho de la nación, es mucho más difícil que si fuese un código local, ¿cierto? Entonces, ese código era un código en donde, en términos de propiedad, por ejemplo, el codificador rechazó la registración de la propiedad, pero tampoco habló de los indígenas ni de las indígenas en materia de capacidad, mientras que otros códigos, como el Código del Brasil de 1916, establecía que los indígenas estaban sometidos a una curatela perpetua. Entonces, ahí yo empecé como a pensar, vale, el código tiene un silencio, ¿vale? Una omisión, intencional seguramente, ¿no? De no abordar ese tema. Bueno, pero ¿qué pasa en los espacios provinciales? ¿Vale? Porque Argentina, al ser un Estado federal, sabemos que tenemos unas competencias, ¿no es cierto?, entre nación y provincia. Entonces me empecé a dar cuenta que en la provincia de Córdoba, a finales del siglo XIX, existía este tipo de propiedad comunal porque el Estado va a dictar leyes para desmantelar estas propiedades. Entonces, el código invisibiliza, no habla ni de la propiedad ni de los sujetos indígenas, mientras que en el espacio provincial existen leyes que están diciendo tenemos que privatizar esta propiedad, y la situación del indígena es retratada en la prensa, ¿vale? Justamente por esta sanción de estas leyes, ¿no es cierto? Se debate qué son las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, hay dos niveles a lo largo del análisis. Hay un nivel federal y hay un nivel provincial. Y esto permite que, si bien el libro uno o una lo abre y tiene como un marcado ámbito federal en los 3 primeros capítulos y en los otros 3 baja a un nivel provincial, el objetivo es que todo el tiempo estemos viendo la propiedad desde qué sucede en el ámbito, digamos, nacional y qué pasa en el espacio provincial, pero entendiéndolo desde la lógica de cómo opera la división de competencias en un Estado federal, ¿no es cierto? Porque por más que la codificación rechace, por ejemplo, el registro de la propiedad, como les decía, o haya sido omisa a regular la situación de las comunidades indígenas o la situación jurídica de los indígenas, en el ámbito provincial hay toda una producción normativa, ¿no es cierto?, y diferentes fuentes del derecho que van a hablar de esta tensión. Incluso vamos a tener registros de la propiedad que se vuelven inconstitucionales cuando entra en vigencia el Código Civil. Entonces, el texto lo que termina trabajando, para no irme mucho, es llevar adelante una investigación histórico-jurídica en torno a la codificación para dar cuenta que la codificación fue necesaria, pero no suficiente para producir una transición en materia de regímenes de propiedad, teniendo como observatorio la propiedad comunal indígena. Entonces, este código, para poder adquirir efectividad en los territorios locales, por una cuestión del federalismo, necesitaba que los espacios provinciales llevaran adelante una serie de estrategias de privatización del territorio que permitieran dejar el camino libre para que las concepciones de propiedad que estaban pensadas en el código pudieran tener una efectividad en los territorios. ¿Qué sucede? Cada provincia es un mundo. Entonces, el problema es que el código pretende llegar para homogeneizar la propiedad, y como bien dice Eleodoro Lobos, que lo cito ahí en mi texto, parece que en Argentina hay tantas formas de la propiedad como provincias, porque se va resignificando en cada espacio.
Y como cordobesa que soy del interior, yo creo que este libro también lo que permite comprender es que la formación de los estados nacionales tiene que ser mirada desde los espacios locales, ¿no? Porque si no, las ficciones de lo nacional muchas veces no solamente permiten comprender de una manera muy sesgada los procesos de construcción de las naciones, sino que también no dan cuenta de las experiencias de los diferentes colectivos, ¿no es cierto? Y de sujetos que van a verse atravesados por estos cambios normativos. Y si bien, como les dije, no tenía nada para compartir, lo único que quería compartir era, bueno, al momento de decir, bueno, ¿cómo termino mi libro? Yo creo que eso es un punto importante. Bueno, la idea de celebrar lo imposible es porque muchísimas veces cuando empezamos una tesis de doctorado creemos que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a lograr, que está tan lejos, porque tenemos que irnos a nuestro país, aplicar una beca para poder terminar. Entonces, a mí me pasó que compartí ese sentimiento de toda persona que estudia un doctorado, pero al mismo tiempo compartí lo que a mi código, o sea, lo que al código civil le pasaba. Resultaba imposible que ese código funcionara a lo largo y a lo ancho del país sin tener de la mano una serie de cambios estructurales, ¿no? Por eso yo le puse el nombre de celebrar lo imposible, ¿no? Porque la idea de celebración en el derecho tiene una significación específica, pero bueno, justamente quería ver esta idea. Y para retratarlo, bueno, esto es un decollage que hice yo, porque yo tenía esa idea de decir, no, quiero que hasta la portada sea mía. Y si se dan cuenta, todo está hecho a partir de elementos que formaron parte de mi tesis. Están los votos de los tribunales, está el dinero que usé muchas veces para poder llegar en un colectivo a una biblioteca, están portadas de leyes, o sea, todo. Entonces, este es el rostro del codificador argentino a finales del siglo XIX, que también quería ponerle un rostro, ¿no es cierto? Pero no ese rostro que normalmente vemos las codificaciones y vemos el autor. No, en esa idea de esa entrada en vigencia hay un caos, y ese caos no responde a un orden y responde a un montón de ideas y de estructuras y de instituciones que están entrelazadas de una manera que terminan funcionando dependiendo de lo que pensemos por función, ¿no? Y bueno, esa fue un poco la explicación de lo que terminé haciendo en estos, son casi 7, 10 años ya que vengo trabajando ese tema. Y bueno, muchísimas gracias. El libro lo pueden descargar, está en Open Access. Y bueno, y dejo abierta la plática para que, si querés, Hans, platicas un poco sobre la reseña, qué te pareció. Y si alguno de ustedes o alguna tiene alguna una aportación, un comentario, yo estoy más que dispuesta a platicar. Y les agradezco muchísimo la participación. Gracias, Pamela. Te agradezco sobre todo los comentarios de la propia experiencia personal que implica un proceso de investigación, ¿no? Y sobre todo de una investigación doctoral, que se podría decir es el máximo nivel de madurez intelectual que una persona puede tener, o al menos un académico, ¿no?, puede tener. Y de hecho cuando el libro, no me llamó muchísimo la atención esta especie de relación que haces entre conceptos que a mí me parecen esenciales para comprender no solamente la historia del derecho y también la historia del derecho de los países latinoamericanos, ¿no? Esta idea del concepto de propiedad indio, ¿no? El concepto de propiedad, el concepto de indio y la idea de los estados-nación, ¿no? Y cómo es que a partir, pues, digamos, de esta necesidad de modernización, como tú bien lo señalas también en tu libro, las élites criollas, ¿no?, juegan este rol de sociedad burguesa, que terminan pues construyendo, ¿no?, un ordenamiento jurídico bajo el paradigma de la codificación, ¿no?, un paradigma ya instaurado pues como triunfo de la Revolución Francesa. Y creo que ese es el gran punto en común que podría servir a todo estudioso, ¿no?, de la historia del derecho, sobre todo republicano, ¿no?, en Latinoamérica,
como un ejemplo, ¿no? de desarrollo de investigación y además de temáticas que indudablemente se van a ver entrelazadas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo cuando señalas que en las universidades muchas veces se estudia la institución per se, ¿no? Es como que la institución está enclaustrada y la institución jurídica es algo que generalmente va a ser así y que difícilmente, ¿no? Difícilmente de la propia teoría de la institución se ve lo que pasa en la realidad latinoamericana, ¿no? Indudablemente somos un derecho eurocéntrico hasta la fecha, eso no ha cambiado, ¿no? Pero los estudios, como los que tú has presentado, ¿no? Nos ayudan a comprender probablemente sean mucho más complejos que los propios procesos europeos, ¿no? Y entrando ya un poco más de lleno al trabajo que tú has realizado y a los comentarios que quería hacer, quería tocar algunos ítems que me parecen muy importantes, ¿no? El primero es que nos permites conocer el conflicto que hay entre el centralismo capitalino y el interior provincial, ¿no? Esta es una idea que creo ser muy interesante para que se pueda estudiar no solamente en la historia del derecho argentino, sino también en la historia del derecho peruano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que durante la etapa colonial, que es una etapa que está presente en tu libro, a pesar pues de que se centra en el siglo XIX y el siglo XX, se mantiene todavía, ¿no? Como un proceso o una continuidad, ¿no? A pesar de estar ya en un contexto republicano, y esto se evidencia, ¿no? También en países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Sobre todo un proceso que pasa con la Confederación Peruano-Boliviana, que se juntan estos países luego de 10 años de las emancipaciones de cada uno de ellos, ¿no? Y que termina luego deshaciéndose. Pero paradójicamente la primera constitución vigente en el Perú es la constitución boliviana. Perdón, el Código Civil, me acabo de equivocar. El primer Código Civil vigente en el Perú es el Código Civil boliviano de Santa Cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas etapas de la historia, ¿no? Del derecho en el Perú no son muy conocidas, ¿no? Y creo que ese primer énfasis, ¿no? Entre el conflicto entre el centralismo capitalino y el interior provincial me parece muy interesante porque es un conflicto no solo político, sino también jurídico, ¿no? Y es una tensión constante entre ambos ámbitos. Y claro, podríamos decir, bueno, el Perú no es, pues, o no ha sido un país federal, ¿no? Pero no se puede dejar de lado que también habían élites regionales dentro del territorio peruano, en la República aún, ¿no? Y bueno, y luego el segundo aspecto que me gusta interesante es el de el ejercicio de comparación jurídica que tú haces, ¿no? Porque eso indudablemente es un ejercicio de comparación jurídica, ¿no? Que a escala digamos, ubicándote en Córdoba, tratas de, a partir de esta ubicación territorial de tu campo en Córdoba, extenderla como la legislación nacional argentina, ¿no? Encuentra algunos conflictos o trata de integrarse de la manera más armónica posible, si se quiera decir, con la legislación provincial, vigente y con mucha herencia, ¿no? Del proceso colonial argentino, ¿no? En el caso peruano, de hecho, estamos a la espera, ¿no? Con relación, por ejemplo, al tema del indio, ¿no? Una figura jurídica controversial, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Por ejemplo, la publicación del último libro de Carlos Ramos Núñez, donde, hasta donde tengo entendido, había pues también un énfasis a analizar de manera desapasionada, ¿no? E ideologizada la idea del concepto jurídico del indio, ¿no? Y aun cuando en tu título no está, digamos, la figura del indio, es una figura presente y es una figura colectiva además, ¿no? Y eso también es un aspecto que creo yo debería no observarse como una característica residual de los derechos latinoamericanos, sino como una institución presente y probablemente central, que haya sido invisibilizada o que haya sido reducida, puede ser otro tema, pero es una categoría jurídica central, ¿no? Para hablar de la historia del derecho, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, cuando José de San Martín declara la emancipación del Perú y hace la independencia, a los días de la declaración de independencia del 28 de julio de 1821, elimina la categoría de indio por
para llamarle categoría peruanos, ¿no? Los peruanos. Bueno, con Bolívar vuelve nuevamente a la categoría de indio, ¿no? Y bueno, pues tiene un proceso bastante accidentado, ¿no? Sobre todo en materia tributaria, que es, digamos, el ámbito donde mayor énfasis hecho en la historiografía del derecho peruano. Esos dos ítems, creo, conceptuales me parecen bien importantes para analizar y que realmente no solo engloban al caso cordobés o argentino, sino también podrían englobar como un ejemplo para los casos de los países, pues, de las colonias españolas, ¿no? De ahí también lo genial que uno puede ver es tu auspicioso trabajo, ¿no? De archivo que has realizado, ¿no? Archivo de casos judiciales, archivo de periódicos, de expedientes administrativos, ¿no? Sobre todo con relación a la agrimensura, ¿no? Eso es realmente un ejemplo de cómo, pues, se puede reconstruir la historia del derecho. En el año 2000, entre el año 2018 y 19, realicé, 18 propiamente, realicé pues mi tesis de maestría, donde en efecto fui a los archivos de comunidades campesinas en el Valle del Mantaro, el archivo de la Dirección Regional de Junín, y era una mina para hacer investigación sobre la propiedad comunal, ¿no? Y obviamente, pues es una mina que más parece una oficina maltrecha, ¿no? De documentos que más pueden servir, ¿no? Para reciclaje que para otra cosa, ¿no? Pero realmente ahí hay una mina de información que se podría aprovechar para hacer excelentes tesis de historia del derecho, no solamente tesis doctorales, ¿no? Pero tesis de pregrado que puedan coger un caso en concreto y analizar el proceso de titulación que han tenido estas comunidades. Y uno se va a dar cuenta que cuando se está viendo un proceso de titulación comunal de la época actual, indudablemente las comunidades te van a traer los títulos históricos, ¿no? Algunas comunidades te dan títulos coloniales, ¿no? Títulos coloniales, donde en efecto, pues, van a haber algunos conceptos que luego también voy a señalar y que tú has trabajado bastante en tu libro. Voy a hacer unos comentarios hasta del primer al cuarto capítulo, de ahí te paso la posta para ver si tú quieres compartir o un poquito dialogar en esto, y luego voy a continuar con los capítulos siguientes, ¿no? Y ya entrando en el capítulo primero, ¿no? Bueno, partimos también de una idea bien importante, ¿no? Estas aras de modernización de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Y obviamente la codificación era pues una señal de estamos ingresando a el grupo, al colectivo moderno de países occidentales, ¿no? Y la codificación representaba eso, ¿no? O sea, pasaba además de la codificación como, digamos, modelo legal, ¿no? Como ejemplo de ley por excelencia, que permite articular el derecho moderno, ¿no? Y además derogar el derecho del antiguo régimen, ¿no? Esa es una idea bastante fuerte, ¿no? Que también creo que se repite en el caso peruano y probablemente en el caso latinoamericano, ¿no? Y también tiene bastante énfasis en lo que es su vigencia, ¿no? La vigencia temporal y espacial, que es algo, creo yo, también que aunque en los estudios, al menos de los que yo he tenido en pregrado, no se pone mucho énfasis la idea de la vigencia temporal y espacial, creo que es medular. Por lo general se estudia esto de la vigencia en un curso de introducción al derecho, pero no hay, digamos, un enfoque, ¿no? Un poco más profundo de la duración temporal y espacial, más allá que simplemente estudiar tal vez la ley vigente, ¿no? Se dice la ley vigente y cómo se aplica, pero no se comienza a decir la ley vigente es a partir de este momento. ¿Y por qué surge en este momento? A partir de este contexto, ¿no? Y probablemente su proceso de derogación también va a tener o va a venir acompañado de un contexto más allá que tal vez una mejora de redacción o algún interés, ¿no? De por medio. Hay un contexto detrás que va a marcar el inicio de la vigencia de una ley, como también su derogación. Y bueno, la nacionalización del derecho, ¿no? Que obviamente pues es una característica de los procesos de codificación. Siguiendo con este comentario, también es el argumento de la seguridad jurídica, ¿no? De hecho, conversaba con un profesor de la PUC, José Carlos Fernández, que creo que también está en nuestra sala, sobre qué implicaba la seguridad jurídica, sobre todo bajo esta noción tradicional de nuestra cultura romano-germánica, ¿no? Y que es casi transformado como un dogma, ¿no? De hecho, muchos
de los juristas o de los profesores que he podido tener siempre hacían énfasis en la seguridad jurídica, ¿no? Y lamentablemente en la práctica parece paradójicamente contradictorio, ¿no? Porque supuestamente la seguridad jurídica es una característica de un derecho desarrollado y se nos pone énfasis en que la seguridad jurídica debe ser vital, pero vemos pues que al momento de resolver los casos, no estoy diciendo necesariamente resoluciones judiciales, sino también administrativas, la seguridad jurídica es lo que menos parece prevalecer, ¿no? Y parece una especie de incertidumbre donde ingresamos cuando debería ser un eje rector, al menos desde nuestra visión cultural jurídica del derecho, ¿no? Bien. Y también, ¿no? Con relación justamente, volviendo a la vigencia, es esta idea de que el derecho vigente realmente se encuentra en la praxis de los operadores y no necesariamente en la ley. No puede derogarse una norma, pero puede ser que la práctica jurídica o siga, ¿no? Manteniendo de alguna u otra manera efectos de vigencia de una norma anterior, o tal vez la nueva disposición normativa pueda adecuarse, ¿no? A una lógica que estaba en la norma anterior, ¿no? Esa idea también me parece bien, bien interesante, ¿no? Que debería ser estudiada, ¿no? Porque si solamente vemos que la vigencia de una norma está en su publicación en el diario oficial y vigencia a escala territorial, también creo que reduciríamos mucho lo que es realmente el derecho en la práctica, que es realmente donde importa, ¿no? La utilización del derecho. Bien, y que en efecto, pues, bueno, en el caso de las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX, pues tratan de invisibilizar lo que es la costumbre, ¿no? Como una herencia, como un rezago colonial. Ya lo decía Jorge Basadre Grumman en su libro Historia del Derecho Peruano, que la costumbre, pues, es una fuente no solamente invisibilizada, sino hasta casi despreciada, ¿no? Despreciada por ser, pues, herencia, especialmente española, ¿no? Era, digamos, una lógica de servilismo que hubo en el antiguo régimen, que creo que se hace referencia a una manifestación o una expresión del derecho colonial, ¿no? Y como que queriendo negar que eso pueda pasar en un derecho moderno. También pasa en el caso peruano, ¿no? Y la idea también de la transición, ¿no? De este derecho colonial a republicano, más que una idea de derogación. No se deroga el derecho, sino más bien hay una transición y sobre todo de las prácticas jurídicas. Otro comentario que también tenía era con relación a el valor que se le está dando a la propiedad y sobre todo a la propiedad privada, ¿no? Tanto valor económico como su potencial valor que puede tener en la circulación comercial, ¿no? La circulación comercial. Y que obviamente va a tener relación con lo que tú dices en el segundo capítulo sobre cómo la codificación argentina, los números clausus establecidas en el Código Civil redactado por Vélez Sarsfield, ¿no? Da una gran importancia a la tradición a partir de la traslación de dominio, ¿no? Esa idea también me parece bien importante, porque en efecto recoge, ¿no? Este sistema de título y modo que había nacido con el derecho romano clásico, que se desarrolla sobre todo con el derecho romano clásico. Entonces, hay una especie, ¿no? de rememoranza de un pasado, de un derecho, desde mi perspectiva, ¿no? Un poco más purista, que era la representación, ¿no? La representación de un desarrollo no solo jurídico, sino político de un país. Y que, como tú bien lo has señalado, en la realidad de la aplicación, o en la realidad, digamos, de la propiedad, ¿no? O del derecho de propiedad, realmente esto se definía en base a la mensura, al deslinde y al mojonamiento, ¿no? Era esencialmente más que un establecimiento de derechos, era la delimitación de la propiedad de los predios, y es algo que es muy cierto. Cuando justamente revisaba esos archivos, en este caso de comunidades en el centro del Perú, en efecto, había mucha importancia en lo que era estos tres temas, ¿no? La mensura, el deslinde era muy importante entre las comunidades para ver qué comunidad era la propietaria
o qué propiedad tenían los títulos ancestrales, o como le llaman, la posesión inmemorial, también como se llama, y el amojonamiento, ¿no? Y de hecho, lo confieso, ¿no? Fue la primera vez que escuché la palabra amojonamiento en un título colonial, ¿no? O sea, era una transcripción republicana de un título colonial, ¿no? Y entonces ahí me sorprendí porque nunca en mi vida había entendido la importancia del amojonamiento para la delimitación de la propiedad. Y eso es una característica esencial realmente para hablar de la propiedad comunal o la propiedad rural, ¿no? Si no podemos hablar de amojonamiento, entonces, ¿cómo podríamos delimitar la propiedad? ¿No? Y en el caso, por ejemplo, de un país como el Perú, cuya producción agraria, ¿no?, es considerable, productora, por ejemplo, de 5.000 tipos de papa, ¿no? Comprender la importancia, ¿no?, de estas usos y tenencias, como lo llama actualmente los estudios de tierras en la antropología, son vitales para comprender cuáles son las dinámicas que van a estar alrededor de, no solamente de las personas, sino las dinámicas y los derechos que las personas van a internalizar para relacionarse con este territorio, ¿no? O con las tierras, si queremos hablar en términos más privatistas, ¿no? Y cómo, pues, en efecto, a partir de esto, la praxis judicial de Córdoba no reflejaba el paradigma codificador nacional, ¿no? Y eso es algo bien importante, porque me gustaría pensar también en el caso peruano, y no solamente hablando de temas de propiedad, qué tanto la práctica judicial de la cultura en el Perú, ¿no? O la cultura judicial o la cultura jurídica de los operadores en el Perú realmente está reflejando lo que se está diciendo en la legislación general, ¿no? En la legislación que se emite, ¿no?, para todo el territorio peruano. Entonces, creo que ahí también hay un tema bien interesante que nos puede ayudar como ejemplo para ver cómo se da el derecho, digamos, que se emite, y cómo en la práctica el derecho parece convertirse, ¿no? O propiamente utilizarse de la manera no más ideada por la norma. Y en relación a eso también esta creación de el departamento topográfico, ¿no?, que garantizaba la propiedad, la transferencia de propiedad de la información catastral. Entonces, no solamente era, digamos, como podemos aprender en las facultades, ¿no?, el derecho privado, ¿no?, involucrado ahí, que depende solamente entre los dos sujetos que están celebrando la transacción o la transferencia, y que realmente el Estado tiene un papel esencial y hasta preponderante, ¿no? No solamente para ese proceso de transacción, sino también para darle seguridad jurídica, que es justamente lo que quería el Estado, ¿no? Darle seguridad jurídica, ¿no? Y sí me interesa muchísimo también ese proceso de política de agrimensura. No sé cómo habrá sido en el caso peruano, pero sería muy interesante ver si hubo una política de agrimensura en el Perú, ¿no? Creo que no, creo que en el caso peruano lo que ocurrió, y ahí reitero, esto es meramente una especulación, probablemente esto no existió porque había un interés, ¿no?, de élites o de grupos terratenientes de ser propietarios de tierras de comunidades indígenas, ¿no? Y que de hecho en el siglo XX, ya lo decía Mariátegui, y además pues va a ser vigente en la historiografía jurídica, el problema del indio y de la tierra era un problema que marcó por lo menos 50 años de la agenda nacional y que no se resuelve, al menos hasta la reforma agraria del gobierno de Velasco, pues en 1969, ¿no? Entonces, es otro aspecto muy importante que me parece resaltar. Ya en el tercer capítulo, esta incompatibilidad, como denominas, entre el Código Civil argentino y la Ley Provincial de 1869, que pues demuestra que lo que no está en el código no necesariamente va a verse reflejado en la práctica provincial, ¿no? Y también cómo los operadores jurídicos interpretan, ¿no?, reinterpretan las normas. Y, por ejemplo, se habla de los límites a las facultades provinciales, ¿no?, que jurisprudencialmente se estuvieron creando para remarcar este carácter autonómico, ¿no?, no soberano, pero sí autonómico de la provincia, y cómo luego el Estado-Nación pretende recobrar la soberanía,
¿no? Y eso me parece bien interesante, porque en términos políticos diríamos, claro, es como un Estado-nación se construye, ¿no? Y para ello, pues, se sirve obviamente del ordenamiento jurídico, ¿no? Porque hoy estamos, pues, supuestamente Estados Unidos de derecho. Pero, ¿no? Que en realidad, si lo vemos desde un punto de vista más analítico, podría ser más bien esta idea de necesidad del Estado de controlar jurídicamente el territorio, ¿no? Es una idea que justamente me surge con la lectura de tu capítulo 3. El Estado tiene esa necesidad de decir, no, obviamente no soy propietario, pero yo tengo control jurídico de lo que va a pasar en esos territorios que probablemente antes, no, eso estoy pensando como si fuera el Estado, ¿no? Antes estuvieron bajo control de el antiguo régimen, ¿no? Por no decir el control de los caciques o control de las autoridades coloniales, ¿no? Y cómo la fe pública registral, ¿no? En realidad termina vinculando más al Estado que a los terceros, ¿no? Actualmente con los procesos de registros en el Perú, por ejemplo, y de hecho la propia enseñanza del derecho se dice que la fe pública registral es esencial para los terceros, para generar oponibilidad, ¿no? En los derechos reales. Pero como en realidad aquí, en el caso cordobés, en el finales del siglo XIX, inicios del XX, era importante sobre todo para que el Estado reconozca el derecho inscrito, o sea, para que el Estado conozca, no solo reconozca, conozca también quién es el propietario y frente a quién, digamos, o frente a qué administrado, ¿no? O frente a qué ciudadano se va a tener, pues, con qué ciudadano se va a vincular. Bueno, te dejo ahí hasta el capítulo 3 y de ahí si quieres comentar un poco más. No sé, para comentar algo que tú desees añadir para que conoce un monólogo mío. No, está bien. Muchísimas gracias, Hans, por todos los comentarios. Mira, la verdad que a mí siempre me pasa una cosa, ¿no? Cuando escucho lo que otra persona interpreta de algo que yo escribí, digo, wow, las cosas que otro puede ver, ¿no? Y cómo nos enriquece, ¿no? El diálogo. Y hay un punto importante, que yo creo que eso sí es tarea que nos llevamos para el hogar, ¿no? Para la casa. Tanto las personas que nos dedicamos a la historia del derecho en las facultades de derecho, como para quienes estudian, ¿no es cierto? Y están transitando su carrera de derecho. Y es la cuestión de, pareciera que las temáticas de afroamericanos, afroperuanos, afroargentinos, afromexicanos, digamos, e indígenas, están muy, muy marcadas en otras ciencias sociales, pero el derecho no las incorpora. Y ese creo que es un punto clave. O sea, vos dijiste algo, más que una problemática, es parte de nuestra realidad y es una formación que las personas que deciden estudiar derecho deberían tener, ¿vale? Es parte de nuestra realidad. Entonces yo creo que tener una formación sobre cómo ha sido la relación del Estado y del derecho es un punto clave. Yo creo que en este sentido los estudios de género están marcando un camino muy importante en las facultades de Derecho, porque empezamos a ver ahorita derecho y género. Entonces yo creo que este quiebre va a empezar a marcar que seguramente empecemos a tener opcionales como normatividades de la perspectiva indígena y que empecemos, ¿no es cierto?, a tomar parte, a integrar esa parte de, digamos, de la realidad que nos atraviesa y que sigue siendo una situación que, como veíamos hace un principio que decías vos, a ver, a finales del siglo XIX, durante todo el proceso de construcción de los estados nacionales latinoamericanos, tenemos presente la cuestión sobre la condición jurídica indígena y la tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y la cuestión de la propiedad también. Si bien ahorita sale de lo nacional y a partir del tratado de la OIT vamos a tener una audiencia internacional, entonces eso son temas que tienen que integrarse en la formación de los y de las juristas, ¿no? Y yo creo que la historia del derecho tiene que renovarse en ese sentido
y dejar de escribir esa historia con esa vertiente nacional que terminó excluyendo, ¿no es cierto? Y yo creo que ese punto es clave. Tenemos que historizar jurídicamente los diferentes dispositivos que se crearon. Lo que pasa es que en ese punto yo creo, Hans, que es como una cuestión un poco donde el derecho tiene que hacerse una fuerte autocrítica, ¿no? Porque normalmente las personas entran a estudiar derecho con unos ideales de lo que la sociedad, lo que la publicidad vende en torno al derecho y al ejercicio de la profesión. Y estudiar este tipo de regulaciones respecto de grupos que hoy se pueden considerar grupos que están en una situación de vulnerabilidad, implica ver que el derecho es un instrumento de dominación y de exclusión. Entonces también implica ver ese lado del derecho, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un punto importante, porque obviamente las acciones afirmativas y las recomposiciones que tenemos que tener en torno a a los efectos de ciertas construcciones abstractas, tienen que tener un espacio en la formación de los y las juristas, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto importante. Y yo creo que un punto que vos señalás que me pareció muy importante es la cuestión de las tensiones que hay en el derecho. Y esto es un punto importante porque el derecho va a estar presente en la regulación de casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, podemos ver en la tensión de las normas diferentes aristas de la construcción del Estado Nacional. Y yo creo que a lo mejor en mi libro hay cosas como muy básicas, que yo quise como... A mí una vez me preguntaron, ¿quién te gustaría que leyera tu libro? A mí me gustaría que ese libro que yo necesité para mi tesis sea mi libro. O sea, yo vengo con una formación en derecho, ¿no? Pero yo sentía que a veces el aporte que puede dar el derecho es clarificar términos conceptuales para alguien que quiere trabajar desde la historia, ¿vale? Entonces, esa fue también una idea como decir, esto que decías vos, yo donde entendí la relación me acuerdo patente en mis clases de derechos de bienes, cuando los profesores nos decían el asiento del derecho real, la cosa, ¿no? Y nos hacían énfasis. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en un estudio donde había agrimensura, claro, ahí empecé a darme cuenta. Porque en la facultad de Derecho, cuando pasamos por Derecho de Bienes o Derechos Reales, no estudiamos nada de eso. Y es un punto clave. Entonces yo creo que, y además es un punto clave que no nos permite comprender qué es la seguridad jurídica. O sea, esta seguridad jurídica, ¿no es cierto?, que se monta como un concepto, yo creo que si en todas las tesis de derecho preguntamos ¿qué es la seguridad jurídica?, empieza a generarse un vacío, porque es un concepto completamente vago y a su vez es un concepto que tiene una cierta capacidad de resignificación. Pero en el ámbito de los derechos reales, la idea de la seguridad jurídica en un paradigma de propiedad de tipo privado va a tener una resignificación en torno a la registración, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la fe pública es un punto clave, pero es lo que decís vos. Perfecto, derecho privado, pero necesita de la intervención estatal para poder tener un mínimo de seguridad jurídica en un espacio donde la publicidad es publicidad posesoria. Eso es lo que pasa con Argentina. Si no tenemos una registración, la publicidad termina siendo publicidad posesoria. ¿Y cómo vamos a pensar que la publicidad posesoria puede tener algún tipo de efectividad en un territorio con semejante extensión, ¿no? Entonces, creo que son puntos muy interesantes y como te decía, hay muchas cosas que si no hubiese sido por mi recorrido como abogada, jamás las hubiese podido plantear en la tesis. Yo tenía mucho temor de que no se entendiera lo que yo quería hacer. Pero lo que dije fue, a ver, yo no quiero mostrar un texto más de historiografía clásico. No, yo quiero mostrar lo que pasa cuando como operadores jurídicos nos enfrentamos a trabajar con categorías jurídicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en ese momento? Nos empezamos a enfrentar con un montón de instituciones y eso que decías vos en un momento, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué termina siendo el derecho vigente? La vigencia temporal y espacial o lo que la praxis jurídica
termina, ¿no es cierto?, realizando. ¿Y qué pasa cuando esa praxis jurídica escapa de las manos de los abogados y pasa a los técnicos, ¿no? Como esos fallos que hay una referencia a un agrimensor que decía, si el juez no sabe geometría, no puede atacar una operación de mensura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante, y creo que en ese sentido yo traté de, coincido en todo lo que vos decís, y creo que podríamos empezar, y una cosa que dijiste que me pareció muy importante, el posicionamiento que tiene el derecho decimonónico respecto de la costumbre. Y las vueltas que tiene, ¿no es cierto? La costumbre hoy es un elemento clave en términos de derecho indígena, ¿no es cierto? Las propias constituciones empiezan a apelar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión de puntos claves para la historiografía latinoamericana. Bueno, ¿cuál es el rol de la costumbre en el sistema jurídico de los países de Latinoamérica? Esa fuente residual que la codificación dejó relegada termina siendo hoy un espacio de resignificación de los derechos indígenas, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto tenemos una tarea pendiente, pero tiene que ser una tarea de horizontalidad y obviamente pensando en que escribir una nueva historia implica que el derecho sea clave, pero que no sea la única disciplina que intervenga, ¿no? Eso fue una de las grandes aprendizajes que tuve en mi tesis, ¿no? De los 3 capítulos yo te diría que es eso. Y una cosa interesante que me pasaba era que en este sistema la relación entre provincias y Estado me permitía analizar la construcción de la soberanía y que, al fin y al cabo, la seguridad jurídica en materia de propiedad a finales del siglo XIX no la podía expresar en una oración, pero si miraba la realidad provincial y comprendía las normas que se sancionaban, entendía lo que se necesitaba para garantizar el ejercicio de un derecho. Si por eso podemos entender seguridad jurídica, será eso. Interesante eso del ejercicio de un derecho, ¿no? Sí, y hasta qué punto una persona está haciendo ejercicio del derecho. Claro, en términos de derechos reales podríamos decir con la posesión, ¿no? O sea, la posesión es la mejor manera de demostrar que estás ejerciendo algún derecho real porque obviamente ser posesionario no te da la certeza de que eres propietario, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y volviendo ahí, introduciéndome ya al 4.º capítulo donde hablas del indio, ¿no? Como sujeto colectivo, ¿no? Que es incompatible, ¿no? Con esta visión del Estado-Nación y la codificación donde el propietario tiene que ser, pues, un individuo. Y como, pues, a esta comunidad, ¿no? O sea, de hecho, ya el indio es un ente colectivo de por sí, ¿no? Y tiene derecho de condómino, ¿no? O sea, tiene un derecho de condómino que es, o sea, una manera de interpretación que hace el legislador, ¿no? El codificador propiamente, para incorporar una categoría que probablemente él desconozca, ¿no? O sea, eso también me llama bien interesante. ¿Por qué? Porque está ingresando a legislar algo que propiamente yo no conozco, pero está en base a la teoría o en base a la codificación europea que está viniendo, pues y que está siendo influenciada y la cual yo tengo que introducir e implantar en mi territorio para hacer pues un Estado moderno, ¿no? Y ahí, y justo viendo eso, ¿no? También la idea de la incapacidad legal que tiene supuestamente y la inobservancia, como en el caso peruano, inexistencia de comunidades durante 100 años, ¿no? En el siglo XIX. Y que aquí también me parece importante, ¿no? Que la protección jurídica de la legislación indiana quedaba pues sin efecto, ¿no? Por el derecho republicano. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, según el derecho republicano. Entonces, si tú eres un indígena o eres un indio, entonces eso es contradictorio con nuestro paradigma político, ¿no? Y eso se condice o no con la realidad. ¿Es práctico? ¿No? Y la pregunta es, ¿eso resulta práctico o genera tal vez más problemas? ¿No? Y acá sí un comentario que obviamente no va exactamente sobre el libro, pero que en el caso peruano, por ejemplo, mucho de lo que es los derechos indígenas o derechos de los pueblos indígenas
pone énfasis sobre todo a partir del convenio 169 de la OIT, ¿no? Y deja, ¿no?, de lado muchos de que, no sé si todo, pero he conocido personas que hablan de derecho indígena que no conocen, por ejemplo, el trabajo de Bartolomé Clavero, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar realmente de derecho de pueblos indígenas, ¿no?, si no conocemos la historia de estos pueblos? Y a mí, desde mi perspectiva, me parece un activismo, ¿no?, que atenta contra realmente todo este proceso histórico que viene desde la conquista española, ¿no?, o la invasión española, como queramos decirlo, y cómo ellos categorizan al indígena de este neófito en la fe, por lo cual hay un deber y todo esto, sobre el cual se le impone una figura de la encomienda, ¿no?, sobre el cual luego se hacen las reducciones, ¿no? Y realmente todo este bagaje, o todo este proceso, trayectoria de esta institución, cómo se invisibiliza, ¿no?, supuestamente por o solamente introducirnos o estudiar lo que es el derecho de los pueblos indígenas modernos, ¿no?, que responden desde mi perspectiva, ¿no?, a una lógica postcolonial de pues, los imperios británicos y franceses, ¿no?, y no propiamente el proceso castellano, ¿no?, por no decir español. Entonces, claro, y como con la etapa de la República, a pesar de esta invisibilización o reducción, los caciques, ¿no?, los líderes indígenas, logran utilizar estos mecanismos legales, ¿no? Y como la propia o sea, el propio derecho provincial reconoce su existencia jurídica, ¿no? No propiamente tal vez como un sujeto propio de derecho, pero sí, ¿no?, como un colectivo que tiene derechos, ¿no?, o tiene la posesión del territorio, de la tierra, ¿no?, del territorio de las tierras, ¿no? Eh, y claro, y cómo esta idea, ¿no?, de que si ya no eres indígena puedes quedar fuera, ¿no?, de este reconocimiento de derechos, o qué identidad debes asumir o volverte ciudadano, ¿no?, para que puedas tener este reconocimiento. También hace ese énfasis en el capítulo 5, que titula Apropiación del espacio, construcción y redefinición del derecho de propiedad, con las diversas legislaciones que se emiten entre 1878 y 1880, donde se emiten 43 normas jurídicas en la legislación provincial cordobesa, ¿no?, sobre expropiación, tierras fiscales, capellanías, comunidades indígenas, colonias, mensura y deslinde, catastro, entre otros, ¿no? O sea, realmente hay todo un proceso de efervescencia, ¿no?, y de interacción en este tipo en esta transición, ¿no?, en este proceso de transición de un derecho, no sé si decir colonial, más bien propiamente un derecho provincial, con este derecho nacional que está pretendiendo abarcar todo, ¿no?, bajo el ideal de la soberanía del Estado-nación. Y claro, esta idea de la apropiación simbólica y material del territorio, ¿no?, es una idea que a mí me parece fundamental para comprender el derecho de propiedad actual, sobre todo el derecho de propiedad rural en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que no se va a poder entender el derecho digamos, de la propiedad rural o los territorios, ¿no?, indígenas, como se les llama actualmente, ¿no?, si no comprendemos cómo cómo ha habido una apropiación simbólica y material del estado de estos territorios, ¿no? Y si hay control efectivo actualmente. Yo dudo mucho que muchas zonas del Perú haya un control efectivo del territorio del Estado, y también que haya una vigencia real de las normas, ¿no?, en esos territorios. A pesar de que hayan títulos de propiedad, a pesar de que hayan títulos de propiedad reconocidos, ¿no? Eh, y ¿qué más? Hay otro aspecto importante. Creo que eso, Pamela, porque hay varios aspectos que no quisiera profundizar o explayarme para no aburrir al público, ¿no? Claro, esta denominación indígena, el régimen rural, y lo que yo hablaba, lo que también quería señalar es el trabajo que tú haces sobre, o como que estructurar la política legislativa, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante. Lamentablemente, cuando aplicamos el derecho, vemos norma por norma, ¿no?, o las normas que resultan aplicables al caso, pero no comprendemos, digamos, todos los paquetes normativos que están detrás de esa transformación, o cómo
realmente y como debería funcionar el derecho como un sistema, ¿no? Donde se evidencia, pues, ideales, ¿no? Como la individualización, el progreso, la consolidación de los poderes gubernamentales, los intereses de las élites y también la necesidad de, digamos, del Estado de expropiar, ¿no? territorios para reafirmar su presencia, ¿no? Bajo qué lógicas están detrás de estas. Creo que ese es un aspecto bien importante, ¿no? Para comprender el funcionamiento del derecho actual. Bueno, en el capítulo 6 yo destaco la interdisciplinariedad que pretendes poner a tu investigación, ¿no? Ahí no podríamos delimitar, ahí prácticamente un trabajo de historia del derecho, de historiografía, o un trabajo de derecho comparado, porque reitero, no es un trabajo de derecho comparado nacional, interno, ¿no? Y también la importancia que le pones a los criterios técnicos para delimitar el derecho de propiedad a partir de los procesos de agrimensura y tipografía institucional, ¿no? Como realmente de la teoría a la práctica, cómo se desarrolla el derecho. Y ahí, en efecto, pues, no podemos solamente resumirnos a la interpretación normativa, sino a cómo se están desarrollando estas aplicaciones del derecho, donde vamos a ver, pues, intereses de los gobernadores locales y del gobierno nacional, ¿no? De los líderes, de los caciques, de los colonos también que están queriendo entrar a esos territorios, ¿no? Y pues obviamente el punto 3, el ingreso de las tierras comunales al mercado de transferencia, ¿no? Al ser bienes del mercado también, ¿no? Ya bienes que pueden ser pues transferidos en base al derecho. El cuarto aspecto que destaco es el despojo de tierras comunales y desplazamiento de la propiedad hacia nuevos dueños, ¿no? Como al final aparecen nuevos dueños y no exactamente un reconocimiento. O sea, el Estado también se contradice porque el Estado quiere tener control, pero el control también parece que se lo da a nuevos dueños. Entonces va a depender de colonos para controlar el territorio. Bueno, la lotización y la urbanización, ¿no? Que de manera diferente en el colectivo indígena que en la zona urbana. La dificultad por concretar operaciones de compra-venta por falta de pago de adquirentes en los remates, ¿no? O sea, es una cosa que, claro, o sea, técnicamente si no se consolida el pago, no hay el pago total, no opera la transferencia, ¿no? O sea, en la práctica, ¿no? Hay un tema pendiente ahí, que creo que también me parece importante estudiar. Y finalmente, bueno, descripción de decisiones de los agrimensores, el descontento de los comuneros, ¿no? Con esas decisiones administrativas. Y bueno, el último, el caso de la comunidad de Soto, ¿no? Cuyas tierras fueron rematados a extraños y que a finales de 1890 e inicios de 1900 del siglo XX, pues genera pues un descontento total de los comuneros, ¿no? ¿Cuántos casos habrán pasado no solamente en Argentina o en Córdoba, sino también probablemente en países como el Perú, ¿no? Que como ya lo comenté anteriormente, pues hubo desde mi perspectiva, un interés de concentrar la tierra bajo la figura de los latifundios, los terratenientes, y lo que es una propia, creo yo, una institución jurídica en el territorio peruano, que no se analiza como institución, la hacienda, ¿no? La figura de la hacienda, ¿no? Que para mí es una versión contemporánea o republicana de la encomienda colonial. Antes de, a ver, no sé, te doy ahora el uso de la palabra y luego yo finalizo con algo más ya, digamos, como conclusión para no ser exclusivos o excluyentes con el debate y abrir también al público las preguntas. Gracias, Hans. Mira, tema de el indio, bueno, yo también ahí tuve como bueno, tuve que respetar el lenguaje de la época, ¿no? Entonces la idea a el indio, ¿no? La situación de las indígenas es completamente diferente por una cuestión de género y en términos también de propietarios, ¿no es cierto? Eso es un punto importante que está pendiente. Pero en ese contexto, claro, como el código de Vélez Sarsfield no menciona al indígena, tuve que hablar el indígena en el contexto codificador, no adentro del código, ¿no? A diferencia de otras codificaciones que sí consideran la situación del indígena.
Y esto que decís vos, ¿no? La idea de una igualdad, ¿no es cierto?, en los textos constitucionales, y por otro lado, esos códigos que, como bien señala Clavero, ¿no? El código termina teniendo una centralidad, ¿vale? Que no podemos no pensar, ¿no es cierto? Y no considerar. Porque muchas veces cuando vamos a estudiar en la universidad, no, que la jerarquía, que la constitución y el código. Pero eso en términos históricos, ¿funcionó así? ¿O en un momento la codificación tuvo un rol fundamental en la transformación, ¿cierto? Entonces yo creo que ese punto es importante para tener en cuenta, ¿no? La situación de, y como muy bien lo decís, el código pareciera no dar cuenta de la existencia de los y las indígenas. En el espacio provincial sí hay toda una reflexión. En ese punto fueron claves los estudios de Boxador, de Soñatel, de, de la historiografía local que ha trabajado estos temas, el estudio de Carlos Díaz Rementería, que él es de la historia del derecho, plantea un primer enfoque, y ahí mi idea fue, bueno, ¿qué se discutía en la nación, ¿no? A nivel, ¿no es cierto? Si no está en el código, pero el indígena está. Entonces, rescatar otras fuentes, ¿no? Como decís, la prensa. Y en ese punto, bueno, yo cuando embarqué para Alemania, me acuerdo que me llevé, hasta el día de hoy lo tengo, un pendrive con creo que 1500 fotos, no te miento. Mientras escribía el proyecto de investigación, me iba al departamento topográfico, me iba al archivo, me iba a la mañana como abogada y a la tarde a sacar fotos, 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 porque claro, las fuentes nos empiezan a marcar el rumbo de la investigación, ¿no es cierto? Porque yo podría haber hecho un estudio 100% normativo sobre la regulación del código sin mirar una noticia periodística, pero bueno, esa no es la historia del derecho que yo quería hacer, ¿no? No quería. Y esto que vos decís justamente, en el capítulo 4, si bien hay una especie de puesta en escena del espacio provincial, yo quería hacerlo considerando la relación que hay entre la nación, ¿no es cierto?, y la codificación. Y el capítulo 5 sobre la apropiación del espacio, esta cuestión simbólica y material, bueno, es clave por una cosa que vos decís, o sea, el espacio es una categoría en construcción en ese punto y hay una intencionalidad, ¿no es cierto?, porque las instituciones como la expropiación, ¿no? Fíjense, es reconocer un derecho para que muera en el instante, ¿no? Porque la relación que tuvo el gobierno con las comunidades indígenas primero fue desconocer que eran propietarios, entonces los indígenas se valen, y eso es un punto importante. Las personas que estudiamos derecho nos damos cuenta que cuando empezamos a pasar por la carrera, nos damos cuenta que muchas ideas que teníamos de lo que era el derecho o lo jurídico no tienen un sustento. Entonces, una cosa que nos pasa cuando empezamos a ejercer la abogacía es que tenemos que traducir lo que las personas nos expresan a categorías jurídicas, ¿vale? Como vos dijiste, los y las indígenas encontraron en el derecho de condominio una figura que les permitía judicializar un problema. Pero eso no quiere decir que la propiedad comunal indígena sea condominio. No, es un uso estratégico del lenguaje jurídico. Si no tenemos una categoría jurídica que invocar, no vamos a acceder a la judicialización. Entonces, es un punto importante. Por eso, yo siempre, en ese punto, creo que es muy importante la experiencia de haber ejercido como abogados o abogadas. Porque mirar los expedientes judiciales, como si los expedientes judiciales fueran una fuente que retrata lo que pasa al momento de llevar adelante la praxis judicial, es tener una idea muy sesgada de lo que es el derecho en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que cuando ejercemos la profesión, empezamos a ver un montón de aristas que vuelven a los trabajos históricos jurídicos riquísimos, ¿no? Porque ahí podemos llevar una resignificación y poner en las hojas toda esta conflictividad que pasa, ¿no? Desde que viene el cliente y nos cuenta la situación en la que está, la traducción que hacemos de esa situación a hechos, cómo lo narramos y reconstruimos esos hechos en una demanda,
para que pueda tener y ser cursada ante, digamos, iniciar, digamos, un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es importante y ver que el uso de las categorías, cómo se usan las categorías, ¿no? Tanto desde el gobierno como desde los particulares. Una cosa que vos decís que es muy importante, en el momento de construcción de la nación y de ver qué le corresponde territorialmente a la nación y qué le corresponde a las provincias se dan cuenta que si reconocen derechos de posesión a los particulares, es el derecho del particular el que le permite construir el territorio del Estado provincial, ¿no? Entonces, ahí hay, ¿hasta qué sentido tiene, hasta qué punto tiene sentido lo público y lo privado? Cuando ambos se encuentran en una relación simbiótica, ¿cierto? En donde si quitamos uno, se me cae el otro. Entonces, para mí eso fue muy importante porque hay una cuestión de, en el derecho siempre se da para que le den, o sea, es una cuestión de reciprocidad. Son muy pocos los reconocimientos altruistas, ¿no es cierto? Porque justamente el Estado reconoce para garantizarse un territorio, esos derechos de los particulares. En ese punto hay una cuestión que a mí siempre me quedó, sobre todo con el pasaje mío como doctoranda en Alemania. Cuando yo hablaba en Alemania de el uso de la usucapión, claro, la usucapión como un modo de adquisición de los derechos parece muchas veces ser obsoleta en Europa, pero en América Latina la usucapión y o sea, la prescripción adquisitiva tiene un protagonismo que es imposible de desconocer, porque la posesión tiene un rol clave en nuestro presente y en nuestro pasado y en nuestro futuro. Porque la idea de propiedad digamos, que impera en estos espacios es una idea que tiene que ser comprendida en un contexto de desigualdad, en un contexto en donde, como vos decís, el Estado no puede controlar, por más que tenga un título formal de inscripción, si el particular no va a ejercer, digamos, ese derecho, la seguridad que puede brindar el Estado se vuelve un mero papel, ¿cierto? Porque no tiene. Entonces ahí viene la idea, ¿no? Entonces es como, yo diría, por ejemplo, en temas futuros de historiografía, y espero que a las personas que están aquí asistiendo les quede esta idea, ¿no? Bueno, ¿cómo reinterpretamos la prescripción adquisitiva en Latinoamérica? ¿No? Es una categoría clave que en otros espacios donde el territorio está en un control tan determinado por el Estado, donde todo está, si miramos desde un mapa, ¿no es cierto?, todo parcelado y hay un catastro que es un reflejo de la inscripción, pero nuestro espacio no es así. Entonces, el estudio de la prescripción adquisitiva se vuelve, digamos, como una categoría importantísima, ¿no? Y esta cuestión, bueno, que vos decís, de la política legislativa, sí, yo ahí me tuve que sentar con los discursos de los gobernadores que gracias a un trabajo de una historiadora, Ana Inés Ferreira, que ella los estableció en unos libros, fue mucho más fácil el trabajo, porque trabajar directamente con los discursos que ya estaban publicados, y bueno, y tratar de ver cuál era el uso discursivo, ¿no? Y al final, en ese capítulo 6, que lo que trato de ver es cómo las leyes provinciales que quieren desmantelar la propiedad comunal, que había sido omitida en el Código Nacional, se entran en vigencia y ver cómo se aplican, y ver si todas estas cosas de registración, si el sistema de Vélez Sarsfield habían estado en ese espacio siendo debatidos. Como bien dice Hans, ahí me di cuenta que la invisibilización del indígena en términos de capacidad civil, y esta idea que comentaba Hans, ¿cuál es el efecto de establecer una igualdad en condiciones de desigualdad? Entonces, yo ponía el caso de comparación, ¿no? También con el caso de Michoacán, en donde al producirse, ahí hay un estudio de Juan Carlos Cortés Máximo muy bueno, que él retrata cómo había, cuando se dividen las tierras y se adjudican, hay una prohibición de que no se pueden transferir durante 4 años, creo que era. Entonces, cuando yo estaba trabajando con los padrones de comuneros, me daba cuenta que esa transferencia, en el caso cordobés, era instantánea. Incluso antes de que se produjera la adjudicación ya había una cesión de derechos, ¿no? Y ahí
empecé a pensar, claro, ¿y cómo tengo que entender esto? Y bueno, si el Código Civil no establece ningún lineamiento en términos de capacidad, en términos de restricción del ejercicio de la capacidad, de hecho, bueno, entonces ahí digamos, el llevar adelante este proceso de privatización tiene un escenario muy diferente. Pero ahí hay un punto que dice Hans, muy importante. Pero si el sistema, la finalidad que tenía el gobierno cordobés era convertir en propietarios, ¿no es cierto?, a estos integrantes de estas comunidades, ¿no? Hay un discurso que dice que son estanques de barbarie. Y claro, cuando uno ve lo que terminó pasando, las personas que integraban estas comunidades no fueron propietarios, quedaron como poseedores. ¿Por qué? Porque el sistema que se había aplicado en términos de transmisión de la propiedad no había sido perfeccionado. Entonces, como decía Hans, el título y el modo, la tradición, no hay pago. Entonces, son muchísimas aristas que yo creo que ahí tenemos como muchísimo campo para seguir trabajando en la historia del derecho con una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Porque este tipo de estudios yo jamás lo podría haber desarrollado si no hubiese transitado por diferentes espacios, tanto del derecho como de la historia del derecho, y obviamente con pláticas, con colegas que me empezaban a dar su perspectiva y obviamente con lo que implica el ejercicio de la profesión. Entonces, te agradezco muchísimo los comentarios, Hans, y creo que este tipo de trabajos nos van diciendo, bueno, cuáles son los temas que tenemos que proponer en nuestras clases, ¿no? Para resignificar la historia del derecho y para generar un nuevo programa y un punto de partida. Gracias, Pamela. Sí, ¿no? La propuesta de llevar la historia del derecho al plano práctico, académico, de la propia formación de los estudiantes, creo que es una tarea no fácil, no sencilla, ¿no? Pero sí es una tarea que resulta gratificante, ¿no? Resulta gratificante porque para nosotros y para ellos, porque creo que les ayuda a aprender bastante y mejor, ¿no? Sobre el funcionamiento de las instituciones y la cultura jurídica de un país, ¿no? Y es donde van a aplicar, pues, obviamente el derecho, no a practicarlo, pues, en Alemania, en Francia o en España. Y bien, para culminar ya con mis comentarios, ¿no? Y mis ideas finales sobre tu libro, y de ahí abrir la posibilidad al público para que te haga las preguntas que crea correspondientes, ¿no? Quería destacar unas ideas, ¿no? La primera, esto de que a pesar de que hay una ruptura política, y esta ruptura política es con la corona española, con la monarquía española, se evidencia que hay una continuidad, ¿no? Una continuidad en la cultura jurídica con los ideales europeos, ¿no? Se mantiene todavía la ligación jurídica, indudablemente, ¿no? Con las categorías europeas y, por ejemplo, en el caso argentino, con la codificación que mantiene o que entiende como sistema de traslación de propiedad a el título y el modo, ¿no? Por ejemplo, es una clara muestra de que hay una continuidad jurídica en esa materia. No reitero con un régimen monárquico, sino más bien con la cultura y con las ideas jurídicas europeas, que de alguna u otra manera también han sido las ideas, pues, que han instaurado, ¿no? Desde que se han llegado con el derecho castellano. Otra idea importante, me parece la idea de tensión legislativa, ¿no? Y sobre todo lo que tú has evidenciado, ¿no? Entre la legislación provincial, ¿no? Y la nacional, y donde la provincial es más concreta, ¿no? Y donde siento que gana la batalla, y no en el sentido de que en efecto la legislación provincial va a dictaminar cómo el derecho se aplica, sino cómo es que en base a esa legislación provincial o a esas lógicas de práctica jurídica provincial es que el derecho nacional se va a desarrollar. Y el derecho nacional es esencialmente abstracto, ¿no? Es un derecho abstracto que termina, pues, introduciéndose en una práctica provincial, ¿no? Indudablemente, por los funcionarios, por los actores, por las personas que se vinculan, y que aunque aparentemente el formalismo jurídico del derecho federal, el derecho nacional,
termina pues mostrándose bajo los criterios de seguridad jurídica, ¿no? O sea, supuestamente la seguridad jurídica es lo que hace que todo el país tenga un solo código, ¿no? El Estado, por la seguridad jurídica, termina más bien burocratizando, ¿no? Burocratizando el ejercicio de derechos, y lo cual pues, no sé si es justamente lo que tú dices, ¿no? El contenido de la seguridad jurídica es la burocracia para que el Estado controle todo y sepa qué es lo que está pasando en su territorio, ¿no? Ahí viene creo que la pregunta que podría ser interesante, no solo para el caso cordobés, no solo para el caso argentino, sino también para el caso peruano, ¿no? Y desde mi perspectiva, ¿no? Desde el estudio que he realizado, creo que el argumento de la seguridad jurídica en el caso peruano es falso, ¿no? Porque no tener un título de propiedad no necesariamente te va a garantizar tener la propiedad, porque puede haber lo que tú dices, expropiación, ¿no? Y me parece realmente que el sistema registral en el caso peruano es un mecanismo, no para ello, aunque el discurso sea ese, ¿no? Sino para introducir a propiedades rurales en el mercado de bienes, ¿no? En un mercado de bienes. Y es notorio, algunas personas de la comunidad en la cual yo he estado me comentan que están queriendo vender sus tierras porque o no les es rentable o porque hay ideas de urbanización. Entonces prefieren venderlas. Entonces no es, o sea, se quiere urbanizar la propiedad rural en el Perú. Bueno, y finalmente, ya como idea de cierre, idea alentadora, leccionadora para los presentes y para que ya ustedes puedan preguntar si es que tienen alguna pregunta, esperamos no haber sido muy, muy complejos. Esta idea de que la historia del derecho, ¿no? Y sobre todo el trabajo de Pamela nos muestra, es un ejemplo claro de cómo los casos que nosotros podemos utilizar, no solamente en nuestras clases, sino también para el desarrollo, ¿no? de un proceso de aprendizaje del derecho, pueden encontrarse y están, ¿no? Esencialmente en nuestra historia regional y local, ¿no? Y ahí podemos navegar para poder encontrar no solamente cómo se practica el derecho en nuestra cultura, sino también cómo nosotros comprender la aplicación de lo que sería el derecho vigente, ¿no? Para no ver el derecho cómo debería ser, sino cómo es, porque en una realidad, no sé si pasa eso también en el caso argentino, es que una cosa es el derecho que se te enseña en la universidad y otra cosa es el derecho que uno practica, ¿no? Y muchas veces pues el derecho que uno practica en la vida real no se condice con lo que se ha enseñado en la universidad y por eso, y sobre todo, ¿no? En el campo académico, y ya yendo un poquito más acá, trayéndonos, digamos, a lo que más nos enfocamos, ¿no? Es posible, ¿no? Desarrollar trabajos de investigación sobre nuestros propios procesos. A veces, ¿no? Se tiene la idea de que el trabajo de investigación jurídica tiene que ser un trabajo abstracto sobre las instituciones, ¿no? Pero creo yo que realmente podríamos investigar en nuestro contexto, probablemente más informal, menos formal, con mayor contradicción, y por eso ahí también la riqueza, ¿no? En el funcionamiento de las instituciones jurídicas en nuestro ambiente, ¿no? En nuestro contexto. Y la historia del derecho peruano, latinoamericano, o regional, o provincial, es una fuente, creo yo, virgen prácticamente, ¿no? Virgen para poder explorar en estas disciplinas y desarrollar conocimientos que nos van a servir en la práctica también. Muchísimas gracias, Hans, por todo lo que decís. Y bueno, creo que tenemos una tarea grande para llevar adelante investigaciones y generar inquietudes, ¿no? Desde nuestro espacio de profesores y de directores, directoras. Entonces, ahí tenemos una doble función, ¿no? Cómo desde nuestras clases y cómo desde la dirección de una universidad podemos fomentar. Y eso es un punto que yo lo quiero resaltar. Porque muchas veces dicen, ay, no, pero ¿para qué hacer una tesis en historia del derecho? Que después que, cuidado, porque la perspectiva histórica nos da una riqueza y una capacidad de analizar los procesos, que eso se vuelve muy enriquecedor también para las funciones de gestión, porque no vemos una única dimensión, ¿no?
vemos esos caos, vemos esas contradicciones. Entonces, operamos con problemas que tienen una multidimensionalidad y eso nos puede volver mucho más permeables a analizar situaciones, resolver conflictos. Entonces, yo creo que estemos en estas posiciones, Hans, también dice algo de qué nos da la historia del derecho para desenvolvernos en la vida profesional. Así es, Pamela, en efecto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Bien, chicos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, sugerencia, crítica. Yo creo que fue mucho tiempo hablando del libro. Sí, sí. Bien, chicos, entonces, bueno, tienen, como ya saben, el libro de Pamela Open Access. Si deseas, Pamela, le puedes poner en el chat también, ¿no? El enlace para que puedan leer el libro. Bueno, también hay una reseña, ¿no? Esencialmente lo que he comentado es producto de la reseña que he elaborado. Y hay una pregunta de Tiffany Gutiérrez, Pamela. Ah, ¿la seguridad jurídica aplica en todo o solo en casos específicos? Es una pregunta interesante. ¿Ah? Teóricamente diríamos que aplica en todo, pero ahí te dejo la posta para que Tiffany, respondas. qué pregunta difícil, ¿no? Que decía hace un rato Hans que el doctorado era. Bueno, el tema de la seguridad jurídica es un punto que la idea, como bien decía Hans, ¿no? La idea de la seguridad jurídica viene a implicar una pretensión genérica, ¿no es cierto? El problema es cuando queremos llevar a ver esa seguridad jurídica en el ejercicio o en un caso o respecto de un derecho en específico, ¿no? Porque seguridad jurídica no es lo mismo la seguridad jurídica en torno a, por ejemplo, los derechos de propiedad que hablando en otro ámbito, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la cuestión. Preguntarnos qué entendemos por seguridad jurídica nos va a permitir no, no pensarlo de una manera abstracta, ¿no? Sino desde los casos concretos, ¿no? Reflexionar qué puede significar la idea de la seguridad jurídica en torno al ejercicio de un derecho en concreto, ¿no? Vos, Tiffany, estás estudiando Derecho ahorita, ¿no? No sé si... ¿Sí te escucho? Sí, nos responde que sí. Ah, vale, buenísimo. ¿Y en qué semestre estás? Has escuchado la noción de seguridad jurídica, me imagino, en muchas de las materias, ¿no? Y eso es algo que en general nos va a pasar con todos los conceptos jurídicos, ¿no? Vamos a ver que, como bien decía hace un ratito Hans, en los salones de clase vemos las palabras y estos conceptos que son teorizados y salimos y vamos a trabajar a lo mejor en un despacho y, ¿pero dónde está la seguridad? Si yo me doy cuenta que todo el tiempo hay conflictos jurídicos, ¿no es cierto? Y que el derecho está regulando de antemano la resolución de ciertas controversias. Entonces, si la propia existencia de los derechos es un espacio de conflictividad, ¿qué tenemos que entender por seguridad jurídica? Desde el momento en el que yo tengo la propiedad y tengo la posibilidad de que el Estado me la expropie, ¿hasta qué punto existe la seguridad jurídica? ¿Vale? Es como una categoría un poco capciosa. Y todo el derecho. Si ustedes se dan cuenta, lo que decía hace un rato Hans, cuando vamos a la universidad y vemos todas las categorías y leemos, bueno, parecería que no hay ningún problema, ¿cierto? Pero cuando vemos cómo se desenvuelve la realidad, nos damos cuenta que las categorías eh, están programadas para resolver la conflictividad. Entonces, una idea de seguridad jurídica al 100% es imposible, porque si no, no habría sistema. Es como una cosa que decías hace un rato, es una falsa, es como querer alcanzar algo que es imposible, porque si lo alcanzamos nos cae la construcción, ¿no?
es como un horizonte de finalidad al que queremos llegar, pero nunca vamos a terminar llegando, porque la propia vida en sociedad parte de la conflictividad, ¿no es cierto? Entonces, lo seguro termina siendo una pretensión, ¿no es cierto? Genérica, que se tiene que resignificar y que necesitamos un Estado que nos brinde seguridad, pero no es una garantía, ¿no es cierto? Porque tener, por ejemplo, dependiendo del sistema jurídico que se siga, una propiedad registrada, per se no nos va a garantizar que nuestro derecho de propiedad va a estar resguardado. ¿Por qué? Porque si yo no ocupo esa propiedad y otra persona empieza a ejercer la profesión, la posesión y comportarse como dueño, esa seguridad jurídica se va a empezar a resquebrajar desde el momento en que la persona va a poder alegar una prescripción adquisitiva. Aunque yo tenga el título, esa seguridad. Entonces, es un juego de tensión, ¿no? Todo el tiempo. Y dependiendo, obviamente, del espacio jurídico que estemos hablando. Y también de la supuesta institucionalidad que tiene en el Estado, ¿no? Por no redundar en las instituciones, en las entidades propias del Estado, y que en la práctica también haya, ¿no?, esta concretización de las funciones del Estado, ¿no? También es ese otro tema. Pero no se desilusionen, ¿eh? Es parte del juego de ejercer la profesión. A ver, la propiedad cuando se encuentra en una zona donde se hace necesario el paso por el crecimiento de la sociedad, se lo expropian, ¿dónde queda la propiedad? Bueno, ahí está. Excelente pregunta o razonamiento, Armando. Ahí vemos. La seguridad jurídica, o sea, el derecho de propiedad cede frente a la causa de utilidad pública. ¿Qué es la utilidad pública? Bueno, depende del contexto y ahí es muy interesante. Cuando ustedes ven la regulación del procedimiento de expropiación, que tiene que haber una ley, que tiene que haber una indemnización, en el caso argentino, la situación de los indígenas no formaba parte de la utilidad pública del Estado, ¿vale? Porque el Estado quería expropiar esas tierras para un concepto de utilidad pública que estaba relacionado con modernización, incorporación de tierras al mercado, y ahí pareciera que son estos conceptos que se pueden ir utilizando de una forma en la que sea más conveniente a quien detenta el poder, ¿no? Entonces, fíjate ahí, Tiffany, justamente lo que preguntabas de seguridad jurídica, y Armando lo puso a pensar en cuestiones de propietaria, y ahí se dan cuenta ustedes solos y solas, ¿cierto? Así es, ¿no? Y también un comentario, ¿no? De hecho, que ahí no lo comenté antes, pero sobre relación a la categoría indígena o el indio, ¿no? Me llama la atención el hecho que en el caso peruano prácticamente el indio está desaparecido en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil sobre todo del 36, pero sí estaba en los códigos penales y códigos de procedimientos, ¿no? La figura del indio. Entonces, el indio es un sujeto de derecho penal, pero no un derecho de sujeto civil, porque el derecho de sujeto civil es el ciudadano, ¿no? Y obviamente, como cuando les digo a los chicos en la clase que tenemos, ¿no? De bases romanísticas, propietario, ¿no? Varón y letrado, ¿no? O sea, ese es el ciudadano, ¿no? Ciudadano de los estados modernos, ¿no? A partir de la revolución. Bien, hay otro comentario. Claro, por ejemplo, Armando dice, ¿no? Paso de una vía troncal para beneficiar a varias ciudades, ¿no? Entonces la prioridad es la movilización de ciudadanos de zonas o de propiedades urbanas en desmedro de propiedades rurales o de territorios, ¿no? O de territorios que hasta tal vez para los propios habitantes de los territorios ni siquiera sean entendidos como propiedad, ¿no? Ese es otro tema todavía más complejo. Bien. Listo. Entonces, no sé si hay algún comentario o pregunta adicional, sino ya para ir cerrando. Raúl, Ahí, adelante. Raúl. Disculpe, en la charla que se ha hablado, ha quedado claro de que el Código Civil y el Código Penal a veces pueden quedar un poco cortos en las provincias de Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo si tuviera un plan de elaborar se podría elaborar cada código para cada provincia? ¿Cómo se haría ese paso? Me voy a sacar los audífonos porque se me está empezando a cortar la batería. Bien, mira,
en ese punto, Raúl, hay una cuestión que depende de qué espacio estemos analizando, ¿no? Yo te decía que, ¿se me escucha a mí? Sí, 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 se le Ah, escucha. vale. Te decía que en Argentina la codificación es o sea, tenemos un único código, ¿no es cierto?, que tiene vigencia a nivel nacional. No tenemos codificaciones provinciales. Tenemos normativa procesal provincial, ¿no? Entonces, independientemente de que la codificación sea provincial o que o estadual o que sea nacional, el proyecto de la codificación como un paradigma es una concepción abstracta que eso es lo que va a hacer que vos decís que se quede corto. Pero no es que se queda corto porque le faltó tiempo al código, no. Es porque la técnica de la abstracción jurídica tiene un lado oculto. O sea, a mí como Estado me conviene predicar situaciones abstractas y genéricas para fomentar un modelo de propiedad, un modelo económico. Entonces la codificación siempre tiene que tener una interrelación con la sociedad burguesa, ¿cierto? Porque si ahorita vemos cómo las acciones afirmativas de los diferentes gobiernos lo que empiezan a hacer es dar espacio a aquellos sujetos que no fueron considerados en esas abstracciones. Como decía Hans, la idea del propietario es blanco, heterosexual, hombre, letrado. Entonces, todas las personas que no entran en esa idea, les va a ser muy difícil concretar el ejercicio de esos derechos, ¿no? Porque está pensado desde ese paradigma. Entonces, eh, ¿por qué se quedan cortos los códigos? Esa debería ser la pregunta. Bueno, porque son funcionales a un sistema económico, político y jurídico en donde impera la abstracción, ¿no? Ese el qué. Entonces, en esa situación impersonal, puede entrar todo para perseguir y puede entrar nada para reconocer, ¿no? Entonces creo que por ese lado va. Si te interesa ver ese tema, bueno, habría que ver ahí técnicas legislativas sobre codificación, los textos de Giovanni Tarello, Pío Caroni, son buenísimos, el propio texto de Carlos Ramos sobre codificación en Latinoamérica. Y creo que por ese lado vas a poder ver un poquito esa trampa, ¿no? De esto que decía Hans, somos todos iguales, pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver el ejercicio de los derechos en términos civiles, ¿no? Muchas gracias. De nada, Raúl. Bien, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Si no, ya vamos cerrando la sesión. Bien, entonces agradecemos a todos su presencia. Muchísimas gracias, Pamela, por presentar tu libro aquí en la Universidad Científica del Sur. Realmente es un honor y un placer escucharte, tenerte aquí otra vez nuevamente en estas aulas. Esperemos que hayan buenas nuevas de aquí a Sí. una sorpresa a un año, probablemente con los chicos de Jus Verum, y esperemos sea una sorpresa a lo grande, ¿no? Ya los chicos probablemente van a ir organizando un gran evento que esperemos sea de lo más auspicioso, no solo para la historia del derecho, sino también para la interdisciplinariedad, ¿no? en el derecho. Bueno, y Entonces, también dejo una invitación pendiente, que se contacten con la SALDE, la Sociedad de Alumnas de la Universidad de Monterrey, para pensar a lo mejor un evento entre sociedades de alumnos, entre Monterrey y Perú. Podría ser una linda forma de internacionalizar los cursos, ¿no? sí, sería bravazo, sería genial realmente. Ahí tienen chicos de Jus Verum, podrás organizar un evento binacional con la Asociación de Alumnos de la Universidad de Monterrey de México. Sería realmente muy, muy importante. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctora Pamela, por su asistencia, por permitirse tener un tiempo para poder explicarnos su interesante libro. Y también quiero agradecer a todos los asistentes por su interés y dedicación al evento realizado por Jus Verum.
esperando haber cumplido con sus expectativas iniciales. Por favor, no olviden registrar el link enviado por el chat y muchas gracias a todos y buenas noches. Adiós, que tengan linda noche. Bye. Gracias. Pues. Nos vemos Pamela, cuídense chicos, chicas, nos vemos.